Bueno, vamos a continuar con los conceptos básicos que quedaron pendientes. Tenemos los principios fundamentales, que ya habíamos visto uno, ya lo habíamos mencionado. Bueno, acá tenemos una línea de tiempo donde tenemos diferentes montos. Nos dice cuando Q1, Q2 o Q3 o hasta Qn, cuándo van a ser equivalentes a Q0, o sea, es decir, al monto inicial. Viene a entrar el principio de equivalencia, que ya habíamos visto antes. El principio de equivalencia nos dice que dos cantidades ubicadas en diferentes tiempos, si las traemos al mismo momento, van a ser iguales. ¿Por qué? Porque están afectas a la misma tasa de interés, a una tasa de interés. Por lo tanto, como vemos en el ejemplo de la derecha, tenemos $100 hoy, aplicada una tasa, por decir, mensual de 20% a un mes. En un mes pagamos $120. Quiere decir que hay un interés de $20 adicionales. Es decir, estos montos son diferentes cuando hablamos de diferentes tiempos. Pero si los traemos, por decir, el monto de $120 lo traemos a hoy, o los $100 lo llevamos a un mes, van a ser iguales en el tiempo que están, ¿no? Hoy o en un mes, van a ser equivalentes financieramente. Pasamos a la capitalización de interés. La capitalización de interés la vamos a ver más a detalle cuando veamos interés compuesto, porque ahí se generan varias capitalizaciones, pero por lo menos vamos a definir lo que es una capitalización de interés, ¿no? Que es básicamente la generación de intereses sobre los montos que se han invertido o se han retirado dentro de una cuenta, ¿no? Y la característica del interés simple y interés compuesto es que el interés simple solo se capitaliza una vez, mientras que el interés compuesto se generan varias capitalizaciones dependiendo de cuánto se capitaliza la tasa de interés, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. El plazo entre dos fechas, método días terminales, nos dice básicamente cuál es el punto inicial y cuál es el punto final de un proceso financiero, ¿no? Nos dice, por decir, ¿no? Ahí tenemos como ejemplo, el 28 de mayo se inició y se canceló el 29 de mayo el proceso financiero, en este caso, por decir, un préstamo. ¿Cuánto ha sido el plazo en este caso? Un día. ¿Por qué? Porque el método de días terminales nos dice que se contabilizan todas las fechas que están después del día inicial. Quiere decir que solo el 28 no lo vamos a contar, sino vamos a contar el 29 nada más. En el ejemplo de abajo tenemos más días. Tenemos desde el 28 de mayo hasta el 2 de junio. Es decir, tenemos 5 días. Pero para considerar las fechas, solamente vamos a considerar las fechas que continúan de la fecha inicial. Quiere decir que el 28 no lo vamos a contar, sino el 29, el 30, el 1 de junio y el 2 de junio. Es decir, tenemos 4 días. De los 5 días solamente vamos a contabilizar 4 días. En el periodo de tiempo bancario vamos a considerar, de acuerdo a las entidades bancarias en el sistema financiero, cómo consideran los periodos en días, ¿no? Es decir, en un año, bueno, tenemos 364, 365 días, ¿no? Pero el periodo para las tasas, solo para las tasas, para los tiempos los contabilizamos día por día. Si tenemos 28 o 29 días en febrero, los contabilizamos cada uno de ellos. En este caso, o un mes que tenga 31, el otro mes que tenga 30, contabilizamos 31 un mes, el otro 30. Pero para la tasa, cuando calculemos variaciones de tasa, tenemos que considerar los periodos establecidos, que ya son 360 días por año, 180 días por semestre, 120 días por trimestre 90 días, bimestre 60 días, mes trae 30 días, la quincena 15 días y bueno, el día trae un día, ¿no? Para el caso del número de unidades de tiempo en un año bancario, es decir, cuántas unidades van a haber en un año, por decir en la primera, ¿no? ¿Cuántos años van a haber en un año? Un año. ¿Cuántos semestres van a haber en un año? 2 semestres.
¿Cuántos cuatrimestres va a haber en un año? 3. ¿Cuántos trimestres van a haber en un año? 4. Y así sucesivamente. ¿Cuántos días van a haber en un año? 360 días, ¿no? Es lo que ya está establecido para las tasas de interés. Para los días no, para los periodos de tiempo si consideramos todos los días 30, 31, 28, 29, cuanto tengan los meses. El horizonte de tiempo, en este caso el horizonte temporal, es el intervalo de tiempo que tenemos desde que se inició la cuenta hasta que termina la cuenta. Es decir, si se inició en el año 0 y se terminó el préstamo, por decirlo un ejemplo, un préstamo de 2 años, el horizonte de tiempo es toda esa línea desde el año 0 hasta el año 2. O si fuera solamente un préstamo de un año, sería la línea desde el año 0 hasta el año 1. Ese sería el horizonte de tiempo temporal, ¿no? Entonces pasamos a lo que es el interés monto o el interés, ¿no? Ahí se puede ver claramente en la gráfica que tenemos un monto o un capital inicial, el cual genera en un lapso de tiempo el mismo capital más la adición de los intereses, ya sea un préstamo, ya sea un ahorro. La generación de los intereses va a ser para nosotros o para el banco, dependiendo si es un préstamo o un ahorro, pero siempre se va a generar ese interés, ¿no? De acuerdo a la tasa que se está otorgando o que nos está otorgando el banco. Y hay que tener en cuenta también el interés en función a qué está. En este caso está en función al capital, a la tasa de interés, al tiempo, a la prima de riesgo, a los diferentes riesgos externos, como por ejemplo pueden ser riesgos macroeconómicos, ¿no? Pues también pueden ser políticos, las situaciones del mercado pueden variar, etcétera, ¿no? Todo eso varía todo eso, si hay una variación en eso, los intereses van a variar, pueden aumentar o pueden disminuir, ¿no? Entonces, existen dos tipos de tasas de interés: la tasa de interés pasiva o de captación y la tasa activa o de colocación. La tasa pasiva o de captación son las que las entidades nos pagan por haber puesto dinero en el banco, es decir, una cuenta de ahorros. Hemos abierto una cuenta de ahorros y la entidad financiera nos está generando intereses y nos está devolviendo ese monto inicial más intereses, a diferencia de la tasa activa. La tasa activa ya viene a ser un préstamo. Un préstamo es cuando nosotros vamos al banco y le solicitamos dinero y después de un lapso de tiempo, como vimos en la gráfica, devolvemos el mismo monto más los intereses que nos generó este préstamo, ¿no? Hay que tener en cuenta también que en los bancos siempre la tasa activa va a ser mayor a la pasiva. ¿Por qué? Porque tienen que cobrar más de lo que pagan. Y tres conceptos básicos también que tenemos que tener en cuenta, que es el capital. Si hacemos cualquier tipo de transacción, ya sea de préstamo o de ahorro, tenemos que tener en cuenta en qué moneda está: moneda extranjera, moneda nacional. También tenemos que tener en cuenta la tasa de interés, cuál tasa de interés nos está dando el banco, cuál nos conviene más. Tal vez otro banco nos da una tasa de interés menor, porque la tasa de interés se basa en el riesgo que nosotros generamos como personas. Si estamos mal financieramente, obviamente la tasa va a ser más elevada para mí, pero para otra persona, como está bien financieramente en el sistema financiero, le dan una tasa más baja porque genera menos riesgo al sistema. El tiempo, bueno, el plazo total, que ya hemos hablado de cuánto va a durar la operación bancaria. Y el riesgo es la incertidumbre, como estaba hablando hace un momento, de, en este caso, el deudor cumpla con su compromiso, que es pagar su deuda, ¿no? Ahí viene a variar lo que es la tasa de interés.